mi mekoy mecho malkeinu soy fia vesim loy oleinu ki mechavim anachnu lo musay tim loich betzion bekoroy biyameinu lioilam voet lioilam voet lioilam voet yishkon mi mekoy mecho malkeinu soy fia vesim loch oleinu ki mechakim anachnu lo mosay tim loich betzion bekoroy biyomeinu lioilam voet lioilam voet lioilam voet yishkon tizgadesh v'siyiskadesh oy besoich Yerushalayim mircho oy oy bashirei zecho bekoroy biyomeinu lioilam voet lioilam voet lioilam voet yishkon tizgadesh v'siyiskadesh oy besoich Yerushalayim mircho
משיח צדקך משיח צדקך Podemos, por muchas veces yo costumo conectar nuestra parte de Melahim del libro de Reyes con las parashiot también, porque me parece que todo se junta muchas veces también las ideas. Y así también, tal vez vamos a hacer un poquito hoy también. Y leemos en la última clase sobre la iniciación del templo, ¿no? Cuando levantaron el templo sagrado y la tefilá, la reza que hizo Shlomo por el templo, que entre otras pidió que Dios oiga todas las tefilot, todas las rezas de los judíos y no judíos que vengan para el templo sagrado para rezar. Y el capítulo 9 trae el final de la iniciación del templo. Trace, que halot Shlomo livnot et Beit Hashem, ואת בית המלך, ואת כל חשק שלמה אשר חפץ השם לעשות. Cuando terminó Shlomo de construir la casa de Dios y la casa del rey, ואת כל חשק שלמה אשר חפץ לעשות, y todas las casas también que quiso construir. Dicen los mefarshim, que son todas las casas que construyó allá acá también. La casa también especial que construyó para la hija de Paró, que se casó con ella, recordamos, ¿no? Ya. Y que también hablamos que lo Midrash hace una crítica muy fuerte contra Shlomo, que el mismo momento que Shlomo se casó con la hija de Paró, ya empezó el comienzo del potencial de exilio del pueblo de Israel. Bien. Hay un Midrash también que leí hoy también, que dice que cuando hicieron la iniciación del templo, hicieron también una fiesta muy grande del casamiento de Shlomo con la hija de Paró. Y un poco la fiesta sobre el casamiento se tornó un punto central también, como el templo se cambió, se mezcló junto. Y también no fue algo que me fue bien quisto por Dios, que están mezclando. En hebreo hay un término que se dice En me'arbevim simcha besimcha. No se puede mezclar alegría con alegría. Hay que hacer cada alegría separado, ¿no? Por ejemplo, tienes un cumpleaños de tu mamá. Hay cumpleaños de la mamá, hay también de mi nieto, hay también fiesta de, no sé, el día de independencia de Israel. Hacemos todo junto. Todo junto, hay que hacer cada felicidad, cada alegría separado. No mezclar felicidades demasiado. Para que cada punto tenga su felicidad. Ahora, el templo es templo, no hay que mezclar con el casamiento con la hija de Paró. Lo que imaginó Shlomo que hizo el casamiento junto con la hija de Paró, me puedo imaginar más una vez lo que hablamos muchas veces, que el Shlomo Amelech se veía a sí mismo como el Mashiach probablemente, porque hizo la paz mundial, construyó el templo sagrado, hijo de David Amelech, había paz, había Torah, había todo. ¿Qué más falta para la redención final? Estamos ya ahora en la Geulah, empezamos en la época mesiánica ya. Y si es así, más una vez, por eso el énfasis, el punto central de Shlomo era unir todos los pueblos del mundo para trabajar a Dios. Que el centro de la redención final del judío es mirar que todos los pueblos del mundo también se juntan a nosotros para trabajar a Dios. Y por eso Shlomo también es el casamiento con la hija de Paró, que era la potencia mundial. Es como que, no sé qué, alguien acá se case con la hija de Trump, la hija de, no sé, convirtiendo todo, bien, pero que hay una conexión muy profunda con otros pueblos que sienten que se pueden unir al pueblo de Israel. Pero fue un equívoco. Un equívoco porque no comprendió que todavía hay mucho lo que hacer para la redención del pueblo de Israel y del mundo también. O sea, se puede decir que tal vez el equívoco de Shlomo fue el mismo equívoco de David Amelech, que se dice que David Amelech realmente tenía que con el pecado que hablamos del Bathsheba. Entonces la Gemara trae, él tenía realmente que casarse con Bathsheba. Su suerte, su conexión profunda era con Bathsheba, pero la agarró antes del tiempo. Entonces, acá también, está cierto, puede ser que usted puede casarse con mujeres
unir todo el mundo político junto con Israel, pero no junto con el Bet HaMikdash. Hay que aguardar un poco más. Hay que tener un periodo ahora de Geulah, que todos estudian la Torah y vivan con el Bet HaMikdash, elevación espiritual. Y después, cuando estamos llenos de espiritualidad, podemos ahora empezar a pasar la espiritualidad para todo el mundo también. Pero, Shalom, ¿se puede cerrar la puerta el último, por favor? El último que en dentro. ¿Qué? Había una vez que alguien preguntó para el Rav Tzvi Yehuda a Cohen Cook. El rabino Tzvi Yehuda fue el grande rabino de la yeshiva acá de Merkaz Arav, donde Rav Bigun, que el Rosh Yeshiva, estudió con él, fue el rabino del Rav Bigun. Una vez alguien nos preguntó, rabino, estudiamos acá ya un 12 años, queremos ahora empezar a trabajar y acercar todos los judíos para el judaísmo y salir para las calles, influenciar el mundo, cambiar el mundo. Y él dijo, mira, en el Shabbat hay un cántico que decimos Meleim Ziv Umifikim Noga. ¿Conocen? Se dice también, ¿hicieron la braja, la bendición de la luna ayer? ¿Y qué se canta en el final? Meleim Ziv Umifikim Noga Ziva Mejor. ¿Qué es decir Meleim Ziv Umifikim Noga? Meleim Ziv que están llenos de gloria, de Kedushá, de profundidad, de santidad. Veas, Mefikim Noga. Se exhala de ellos, se sale de ellos también una luz muy grande. Como quien diciendo, cuando estás tan lleno de Kedushá que se empieza a transbordar la Kedushá. Transbordar se dice en español también. Esparramar, ¿qué? Es como en el Abdalá, que se pone tanto vino que el vino empieza a caer. Es el momento de poder empezar a influenciar a las otras personas. Pero cuando estás todavía aprendiendo, hay que aprender entonces. Entonces, acá también, me parece que tal vez hay que tener un tiempo un poco más para profundidad. Esa pregunta de ahora era lo que yo al final no lo pude mantener, pero lo que yo le quería decir, si podía esperar un poco más cerca de la época de Mesías, lo que estuvimos hablando recién sobre el asunto del híbrido. Tal vez. Podría esperar un poco. Más una vez, Dios decidió diferente, no sé. Dios tiene sus tiempos también para todo. Pero acá me parece, de la Haggadah, cuando se lee también las leyes, cuando se estudia el Rambam, el Maral de Prague también sobre las etapas de la vida mesiánica, también se siente que la primera etapa de la vida mesiánica al principio puede ser que va a ser una etapa muy natural, como trae el Rambam en el libro de los reyes, en las leyes de reyes, que es el último libro del Rambam de Maimónides. Él trae, no te imaginas usted que cuando va a llegar el Mashiach se va a cambiar las leyes naturales del mundo. Vamos a continuar las mismas leyes naturales, pero algo va a cambiar. La abundancia del mundo va a ser el máximo que se puede llegar. O sea, no va a haber hambre, todo va a vivir bien, la economía mundial va a estar en un punto máximo de la humanidad. Las personas van a vivir en paz. La Torah va a tener una kedushá muy grande, la profecía se va a volver, el Bet HaMikdash. Pero no que empezamos de repente todas las leyes se van a cambiar y vamos a empezar a fluctuar o algo así, no sé. Están se riendo, pero hay libros de Kabbalah que hablan sobre eso. ¿Desde cuándo se empieza a hablar de Mashiach? Del momento que Mashiach llega y construye el Bet HaMikdash. Como dice el Rambam, como lo trae el Rambam. Hay que Rambam. O sea, que no se puede leer. El Rambam escribe que se va a llegar a una persona que sabe la Torah como Moshe Rabbeinu. No, que sabe Torah como David. Y que sea un profeta casi como Moshe Rabbeinu. Y que va a unir todo el pueblo para trabajar a Dios. Y que va a hacer todas las guerras necesarias para traer paz mundial contra todos los enemigos de Israel. Y que va a traer todos los judíos del mundo para la tierra de Israel. Si él hizo todo eso, quiere decir que él tiene una gran posibilidad de ser el Mashiach. Fue justo en la época de Shlomo. Y si lo hiciera eso también, y también construir el templo, entonces es el Mashiach con certeza. Me parece que es más o menos la orden de la... Como quien diciendo, tiene que hacer muchas cosas para ser Mashiach, para probar que es Mashiach. Al principio Shlomo Amelech hizo prácticamente todo, ¿no? Pero, más una vez, no había todavía, había que dar un tiempo a más para poder vivir la época de Mashiach, porque al final de las cuentas las leyes naturales no van a cambiar
de acuerdo con el Maharal, me parece, si me recuerdo bien, en la primera etapa, que es la época mesiánica. Pero después de la primera etapa viene la segunda etapa. Y la segunda etapa ya es la resucitación de los muertos, que obviamente está fuera de las líneas naturales. O sea, después que el mundo va a se elevar, el momento que el mundo va a tener paz, tranquilidad, y el pueblo de Israel va a empezar a estudiar Torah con tranquilidad, y todo el mundo va a estar junto con el pueblo judío para poderse acercar a Dios, va a pasar un tiempo que el mundo va a empezar a elevar una kedushá, una santidad tan grande, que las leyes naturales van a empezar a subir un poco más, y de repente no hay más muerte en el mundo como había en la construcción del mundo. Dios creó el primer hombre sin muerte. Por el pecado del hombre de la Adán Arishon empezó la muerte en el mundo. Pero al final de cuentas no va a haber más muertes. ¿Por qué? Porque el mundo material y espiritual ya van a estar conectados uno con el otro de una manera muy íntima. Son otros niveles. Pero hay que dar un tiempo para poder, ¿cómo se dice? Absorber tal vez el periodo del Mashiach para poder llegar a otros niveles. Puede ser que Shlomo Amelech quería hacer todo junto ya. Yala. Mashiach, todo, que todo el mundo se junta a nosotros para trabajar a Dios, que todos juntos. A pesar que había paz en la época de Shlomo, no está escrito que conquistó todo el mundo. ¿No? Todo el mundo estaba subjugado a Shlomo en términos pacíficos, obviamente, pero no estaba subjugado ideológicamente todavía con Shlomo. Afuera que había un grande problema también de comunicación. Hoy en día podemos unir todo el mundo para la Torah porque tenemos el internet conectado. Entonces se hace un shiur live que en directo y todo el mundo puede escuchar. Con el Mashiach va a llegar acá y va a decir yo llegué, en el mismo momento está todo escuchando. Bueno, tal vez 5 o 6 segundos de delay, que hay diferencia, pero podemos pasar por 10 segundos de delay y ya está bien. ¿No? Las palabras que van a llegar a salir de Mashiach van a ser oídas en todo el mundo. Acá Shlomo estaba, más una vez, parece un poco intentando a llegar antes del momento, en un punto alto demasiado para él. ¿Okay? Por eso la Torah dice que no tenga muchas mujeres. Shlomo Amelech dijo, yo voy a tener muchas mujeres y no voy a pecar. Y pecó al final. ¿Por qué? ¿Qué? Pero la Torah dice no, sí, la Torah dice no, pero estamos hablando de la Torah del día a día. Estoy hablando de la época de la Geulá, de la redención, cuando las leyes empiezan a cambiar también, cuando el mundo empieza a ser espiritual y ahora tengo que unir el mundo, entonces tengo que hacer más casamientos políticos. ¿Fueron las mujeres que hicieron el pecado? Sí, sí traen los psukim después, que sus mujeres los llevaron a... Se llama como si fuese que Shlomo hizo idolatría porque sus mujeres hacían idolatrías y él no tenía la fuerza para poder impedirlas de hacer la idolatría, para poder reprenderlas. ¿Ah? Él mismo lo hizo idolatría. La Gemara dice que no. Que la Torah dice que hizo idolatría, como quien diciendo, ya que dejaste que las mujeres hagan, la Torah lo llama a él como si estuviese haciendo también idolatría. Pero muy difícil de hablar de Shlomo que hace idolatría, me parece algo imposible. ¿Qué edad tenía Shlomo? ¿Cuándo? ¿Acá? Hablamos que había discusiones, que de acuerdo con muchas ideas tenía 12 años cuando entró en el gobierno, estamos hablando acá 20 años después, ya tenía 32 años acá. Entonces, ok, 32 años, estamos de... Estaba muy adelantado. Y tal vez este Perek es un poco de una indirecta de Dios para Shlomo. Escuchan lo que habla este Perek. Después que pasaron 20 años de construir su casa, el Bet HaMikdash, todas las construcciones, estaba tranquilo más una vez, Dios se reveló a él. Yo escuché, oí todas las tefilot que hiciste en la inauguración del templo. ¿Qué? Y dice, Veatá, y usted, imtelech lefanai kasher alach David avija. Si usted va a ir en el camino que tu papá David se fue toda su vida, betom levav, con genuidad del corazón, ubeyosher, con, ¿cómo se dice? Integridad. La asot kechol asher tzivitija, para hacer todo lo que te ordené, hukai, mishpatai, mis órdenes, mis mitzvot, guardar, vakimotit que se mamlachteja al Israel leolam, y tu trono va a quedar para todo el siempre. Y continúa Dios, Im shov teshuvun atem uvnechem me'achorai velo tishmeru mitzvotai chukotay shenatati lifnechem.
Pero si ustedes no van a guardar mis Torah, si van atrás, y Elohim acherim v'shtachavtem lahem, si van a trabajar a otros dioses, Israel y voy a expulsar todo el mundo de fuera de Israel, y mi casa yo voy a destruir. Y el pueblo de Israel va a se tornar un ejemplo para todos los pueblos del mundo. Un ejemplo de qué se pasa con el pueblo que no oyó, no escuchó a Dios. Cuando yo leí este perek, me empecé a imaginar, mira, Sahakol, ¿por qué mirar de manera negativa para la situación? Sahakol, todo está tan bien. Shlomo Amelech hizo el Bet HaMikdash, todo tan tranquilo, no había idolatría, están trabajando a Dios. Shlomo Amelech hizo una tefilá para Dios. Dios, por favor, oíme para que mi trono se quede para todo el siempre. Y Dios puede decir, Bezrat Hashem, vas a comportarte bien, Bezrat Hashem, estoy con usted, gracias por la tefilot, y adelante después. ¿Por qué ser tan negativo y ya a presentar toda la imagen negra acá en el perek? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué hacerlo? Y tal vez para explicar a eso, tal vez, se puede cuando aquí vimos la parasha también. Por eso conecto con la parasha. Hablamos sobre eso la última vez, me parece, ¿no? ¿Qué había de especial en Abraham Avino, que es llamado el primero judío, el primero que fijó un nuevo camino frente a Dios, ¿no? ¿Qué había tan especial en Abraham? Entonces la gente acostuma a decir monoteísmo, ¿no? Pero Abraham era realmente el primer monoteísta de la humanidad. ¿Qué monoteístas más había en la humanidad? No, monoteísta, Shem monoteísta, todas las generaciones que de papá para hijo hasta Abraham, todos monoteístas. No es el primer monoteísta. Tal vez el primero que luchó más fuerte contra las idolatrías, bien, más vengativo, más caliente contra la idolatría. Pero ¿qué trajo de nuevo? ¿Qué ideología nueva trajo para el mundo para que Abraham vino, empezó? ¿Por qué no será? Terach hizo Teshuvah. Podríamos decir también Terach vino, podríamos decir Lemech vino, no sé. Hanoch, está escrito que era un tzadik en la época, también algunas generaciones después de Adam Arishon también. Hanoch vino, empezó también. ¿Por qué Abraham? ¿Qué había tan especial en Abraham? ¿Lo qué? ¿Lo que es especial? Hacía kiruv, para que el resto de la gente lo... Todo dijo, el kiruv que hacía era algo muy fuerte. Nahon. Había un punto de kiruv que miraba a todo el mundo que hay que acercar a todos a Avodat Hashem. Nahon. Pero me parece que había un punto más fuerte para eso también que Abraham trajo para el mundo, que es un pacto bilateral con Dios. Nadie hasta hoy hizo un pacto bilateral. Noah recibió un pacto de Dios. Dios lo dijo, mira el arco iris se dice, ¿no? El arco iris es una mensaje, una recordación, que yo voy no más a destruir el mundo, es un pacto, una promesa que hago para ustedes. ¿Sí? Acá con Abraham no es un pacto unilateral como fue hecho con Noah, es un pacto bilateral, como quien diciendo, de ahora para adelante, usted es mi representante en el mundo, y no vamos a cambiar eso. Es una situación ahora eterna. Y la misión de usted y tus hijos ahora es traer la mensaje de Dios, que Dios existe, que Dios es grande, que Dios le gusta el mundo y quiere traer el bien para el mundo, y que Dios es el ser, es único también. Pero usted es representante de Dios para traer esta mensaje para el mundo. Y ya que así hacemos un pacto, que usted va a enseñar para tus hijos para adelante el camino de Dios y no dejar el camino de Dios. Pero miren ustedes, en el mismo momento, Dios acrecenta más algo para el pacto. ¿Y qué dice? Dice, Yadoa te da, ki geri es araja be'eres dolahem, vavadum veinu otam 400 shana. Sepas usted que ustedes van a salir para un exilio muy duro, para una tierra que no conocen, y van a trabajar duro allá como esclavos durante 400 años. Pregunta ya a la Hasidut, que el rabino Lubavitch pregunta sobre eso, y dice, mira, no comprendo. ¿Para qué se hacen dos personas que se gustan mucho? ¿Para qué hacen un pacto? Ahí se gustan mucho.
creen uno en el otro. ¿Para qué hacer un pacto? ¿Por qué hay que? Porque sabemos que un pacto, cuando yo amo, por ejemplo, yo amo mucho a mi esposa. ¿Por qué a la persona hacer un casamiento entonces? Usted ama a ella ama a usted. ¿Para qué hacer tanta ceremonia? Porque sabemos que hoy amamos, pero mañana puede haber problemas, ¿no? Cuando empieza la vida del casamiento, no todo es como programado. La cosa se cambia, hay dificultades, hay crianzas, hay educación, hay hormonios, hay muchas cosas que se cambian en la vida. Nosotros se cambiamos, nuestras parejas se cambian, todo se cambia. Entonces vamos a hacer un pacto como quien diciendo, a pesar que la situación puede ser muy dura, se puede cambiar las cosas, pero recordamos que al final de las cuentas nos casamos porque nos amamos y vamos a mantenernos fideles uno con el otro, Bezrat Hashem, y vamos a pasar por todas las dificultades juntos. Esa es la esencia de un pacto entre dos amantes. Dios también, cuando hace un pacto con Abraham vino, la misma intención. Nos amamos, usted hiciste ahora, acercaste tanta gente para Avodat Hashem, para trabajar a Dios. Yo también te amo, usted me ama, bien, vamos a hacer un pacto. ¿Qué es el pacto? Al principio, un pacto que siempre vamos a estar juntos, ¿no? Que siempre vamos a tratar bien uno del otro. Cuando hay dificultades, vamos a hablar, no empezar a pegarnos uno del otro. Siempre hacer de manera cultural, calma, tranquila, ¿no? Hablar, con algún problema, hablamos, no hay que gritar, no hay que berrar. Y de repente, ¿qué dice Dios? Una parte del pacto que voy a enviar a ustedes 400 años para ser esclavos en Egipto. El pueblo de Israel todavía no nació. Esto estaba con letras ¿Qué? chiquitas. Ya está marcado, van a sufrir. No pecaron, es que hicieron. Pero lo contrario, Abraham era un tzadik, solo mitzvot hizo. Dijo, te amo tanto, sepas usted que tu pueblo va a trabajar 400 años en Egipto. ¿Está? La grande pregunta, ¿por qué? ¿Por qué fijar algo tan duro? ¿Qué tiene que ver con el momento del pacto con Dios? Puede hacer después. Hacemos un pacto, estamos juntos, te amo, usted me ama, estamos para siempre juntos. Hay más algo que tengo que decir. Terminamos el pacto, pero más algo que me gustaría de acrescentar. Tienes que trabajar 400 años en Egipto también, hace parte de la... No leíste en las pequeñas letras. Bella eso, pequeña lista. Las pequeñas letras, no leíste, pero ahí... Dice el Rabbi de Lubavitch, obligatoriamente tenemos que comprender entonces que lo exilio también hace parte del pacto de las brajot de Dios. O sea, nosotros no comprendemos eso, no podemos ver eso, no podemos enxergar. Pero la única manera que Dios podía dar las bendiciones más grandes para el pueblo de Israel es en primer lugar enviarlos para lo Egipto. ¿Por qué? Hay muchas explicaciones que podemos dar, tenemos lógicos. Al final de las cuentas también escribe el Rebbe de Lubavitch, vamos a comprender eso cuando podemos vivir la Geulah, la redención. Porque hoy en día no comprendemos, estamos dentro de la galut todavía, del exilio, entonces vemos todavía lo mal. Pero cuando vamos a llegar a la Geulah, la redención, vamos a comprender cómo el templo del exilio era necesario para poder llegar al punto que estamos hoy. Y así también Dios termina el pacto y dice, van a trabajar 400 años muy duro, pero van a salir del Egipto, Berejush Gadol, con una fortuna muy grande. ¿Qué fortuna? No solo dinero, una fortuna espiritual. ¿Qué fortuna espiritual se puede salir del Egipto de la Hagab? Como dice el Ramban, Nachmanides, Maseh Avot, Siman Abanim. Así como el Abraham vino, bajó para el Egipto y salió de allá con gran fortuna, no solo física como espiritual también, porque luego después Dios lo prometió a la tierra de Israel, que es decir, se elevó mucho. Al contrario, lamentablemente, de Lot, que parece que bajó. Hablamos sobre eso también la última vez. Quien quiere puede escuchar la grabación de mí con Rabbi Kornblit, hablamos sobre eso también. Quiere decir entonces que bajamos para el Egipto para subir, o como se llama, Yeridá Letzore Haria, bajamos para poder después subir. Se compara muchas veces, es como una semiente que se pone en la tierra, y la semiente, antes de empezar a florecer, se desface, se pudre, se muere. O sea, hay que se muere porque se muere y revive. por veces hay que destruir algo para poder construir 100% bien, de manera mejor. Entonces, obligatoriamente tenemos que decir que la promesa de la Geulah, de lo exilio, es una parte del pacto de la bendición, el pacto de la bendición de Dios
una bendición buena de Dios para el pueblo de Israel, como que diciendo, va a haber dificultades, va a haber problemas, pues hace parte de mi pacto con ustedes. O como dijo también Dios para Moshe Rabbeinu cuando encontró la snake en el arbusto, dijo, Imam Anochim Batzara, yo estoy con ustedes allá también dentro del sufrimiento, estoy con ustedes. Cuando van a salir van a comprender que todo eso valió la pena. Ahora no comprenden, pero en el futuro van a comprender que valió la pena. ¿Se dice valió la pena? Sí. Valió el sufrimiento, quiere decir. Acá también me parece que con Shlomo está hablando de la misma manera también. Dios dice para Shlomo, Shlomo, estamos continuando ahora el pacto con tu papá Abraham Avinu. Construiste el templo, perfecto. Hay paz mundial, perfecto. Pero no te olvides, la función del pueblo de Israel es traer el nombre de Dios para el mundo. Eso puede ser hecho de dos maneras. Cuando el pueblo de Israel está en la tierra de Israel, es hecho de la manera mejor posible. El Beit HaMikdash, los milagros que se pasan en el templo, la humanidad que ve la sabiduría de Shlomo HaMelech y quieren acercarse al pueblo de Israel. Es la manera positiva de ser hecho. Si ustedes no se comportan bien, si ustedes empiezan a hacer idolatrías, hay un grande problema. ¿Cómo se puede traer un mensaje por medio del pueblo judío de la existencia de Dios, de qué Dios quiere del mundo? Acá ustedes van a continuar santificando el nombre de Dios, pero lamentablemente por un camino más diferente, más distinto. Cuando van a salir para la galut, para el exilio, y los pueblos van a mirar para el pueblo y decir, ¿qué pasó? Un pueblo tan grande, que tenía un imperio tan grande, ¿cómo es posible que Dios lo sacó de la tierra de Israel? ¿Y qué van a decir? ¿Es cierto? Pero se comportaron mal, hicieron idolatrías, y como tenían la misión de traer la luz para el mundo y no están lo haciendo, entonces Dios los sacó del mundo. Y solo esta conciencia mundial de comprender que hay cada un pueblo milenar, eterno, que no se destruye, que todos lo odian, pero no consiguen destruirlo, es una prueba viva de la existencia de Dios, como quien diciendo, mira, el pueblo judío es una prueba que hay un pueblo que tiene que traer luz para el mundo, y cuando no trae luz para el mundo, la situación de ellos baja muy bajo, lamentablemente. Pero no te olviden que va a volver para la tierra de Israel un día, y va más una vez traer la voz, la mensaje de Dios para el mundo, de la manera positiva, de manera con inteligencia, con kedushá, con santidad, como hacer. O sea, se va a volver. Es interesante que muchos historiadores escriben sobre eso también. Y escriben que Mark Twain escribe sobre eso también. Y había filósofos franceses también que escribieron que para ellos la prueba de la existencia de Dios es el pueblo de Israel. Que hay un pueblo que fue el pueblo que trajo la mensaje de Abraham Avinu para el mundo. Y este pueblo existe, es eterno, no se puede destruirlo. Eso es la prueba que hay una mano divina que está llevando la historia. ¿Sí? Una mano que está transformando la historia. Baruch Hashem, nosotros empezamos a vivir una época nueva, ¿no? Que Dios está empezando a se revelar de la manera positiva para nuestros ojos. Todo es positivo, pero ahora para nuestros ojos también empezamos a volver para la tierra de Israel. Estamos hablando del exilio, pero todavía no tenemos Mashiach, pero como siempre podemos mirar los predios, los edificios acá que están en vuelta, cómo Jerusalén está siendo construida más una vez. ¿Quién no ve eso con un milagro? No sé qué es milagro. ¿No? Hay otro milagro así, un pueblo fue echado de su tierra 2000 años, que vuelve para su tierra, es más fuerte do que nunca en su religión, conoce la región, estudia la región. Nunca, me parece, en toda la historia del judaísmo, del pueblo judío, había tanta gente estudiando Torah como hoy. O sea que los dos niveles, la construcción de Yerushalayim, física, la vemos con nuestros ojos físicos, y la espiritual es la que dice usted, del estudio de la Torah, que es transcriptada. Eso sabemos, que hay la profecía de Ezequiel, de la tzamota de Bishot, de los huesos secos, ¿cómo se dice? Sí. Que ya se trae, ¿no? Que la resurrección, la resucitación, ¿cómo dice resurrección? La resurrección de los muertos, es imprimieron los cuerpos. Después Dios dijo para él, ahora hay que rezar por las almas.
así también el país de Israel, que en el pueblo de Israel, que nos vuelve para Israel, empezamos del cuerpo, y en el comienzo de la tierra de Israel, todavía no habían tantas yeshivot, pero al contrario, había una lucha muy dura acá contra la religión. Que los jefes del gobierno muchas veces también intentaban llevar a las personas contra la religión. Y hoy en día, Baruch Hashem, pasamos por ese tiempo, pero lo contrario, hoy en día ya tenemos, me parece, mitad de los alumnos que están en los colegios que empezaron este año el primer año de estudio, mitad de ellos son religiosos acá en Israel. Y Baruch Hashem tenemos un país religioso, pero junto con eso democrático, que da derechos para todos. No somos un país extremo que con luchas internas y discusiones, revoluciones. ¿Cómo? ¿Concorda? ¿Ah? ¿Qué? Vivimos ahora una época Baruch Hashem. Me parece que el pueblo judío es el único pueblo que sabe ser religioso de manera sadía, de manera sana, de manera lógica. Que todavía somos religiosos, pero todavía trabajamos, damos derechos para mujeres que quieren trabajar, mujeres que quieren salir, quieren hacer lo que quieren, pero al contrario, las mujeres tienen el poder acá en casa, ¿no? ¿Quién manda en fin de cuentas en la casa? Las mujeres, ¿no? Y eso la Torah nos enseñó mucho tiempo antes del feminismo que salió para el mundo, los derechos de las mujeres. Así que, Baruch Hashem, tenemos ahora una espiritualidad que está entrando dentro del pueblo de Israel. Cuando vamos a llegar al punto cierto, Be'ezrat Hashem, que tenemos la revelación mesiánica también. Parece que está lejos, pero está muy cerca. ¿Qué querías preguntar? Claro. O senhor falou sobre Galut. O Galut é ao mesmo tempo que ele soa como castigo por não ter cumprido as mitzvot. E Hashem, Hakadosh Baruch Hu, espalhou o povo dos quatro cantos do globo terrestre. Mas o Galut também não seria uma forma de estratégia para a preservação do povo? Sim. Eu sou do Galut, eu moro no Brasil. Mas também soa como uma contradição, porque no Galut também a Shekinah também acompanha. Ok, la Galut, se puede decir, lo que lo conozco, por lo menos unas 3 razones se traen nuestros sabios para la Galut, para el exilio. La primera razón, lo que decimos ahora, para ser un ejemplo, como dice la Torah también, un ejemplo para el mundo de que una persona que no se comporta con Dios no lo va bien en la vida. ¿Qué vamos a hacer? Que Dios respeta a quien lo respeta también. Pero este punto es un punto que es cierto, pero un poco también duro de escuchar, porque al final de las cuentas cría una imagen de Dios que es un Dios duro, que viene a castigar, que es como si fuese Leavdil, hablando separadamente solo para traer la idea mejor, en el tiempo de la esclavitud en Brasil, que una persona, un esclavo se comporta mal, lo atarran allá en la árbol, 30 malcot, lo vacían allá, como hacían hasta 1888, así hacían con los esclavos. Te comportaste mal, paj, paj, paj. Y sepan todos los que están acá lo que se pasa con un esclavo que no se comporta bien. ¿No? Se parece, se suena la misma cosa. Hasbe Shalom. Dios no es un señor que quiere traer mal para el pueblo. Y mirar a Dios así es una manera terrible de mirar a Dios. Por eso hay que saber que cuando Dios castiga a alguien, siempre es un castigo como lo hace un papá para su hijo, y siempre es algo educativo también, o algo que va a traer el bien de su niña también. ¿Okay? Por ejemplo, en primer lugar, el exilio, como estás en la Hasidut, sabemos, como hablamos muchas veces, que ¿cuántos pueblos del mundo hay? ¿Cuántas esencias de pueblos hay en el mundo? 70. Y paralelamente a eso, ¿cuántas almas judías hay? Almas básicas. 600. Antes todavía, cuando bajaron para lo Egipto, ¿cuántas almas bajaron? 70 también. O sea, hay un paralelo entre las 70 almas del pueblo judío que bajó para lo Egipto y los 70 pueblos. Es el mismo número. Como quien diciendo, cada judío tiene la capacidad, tiene la fuerza, tiene la tendencia, tanto física como psicológica como la manera, de poder acercar, poder aproximar a un pueblo diferente y distinto también. Y cuando se salen los judíos para todos los pueblos del mundo, quiere decir también traer la mensaje en la fuerza judío para todo el mundo, traer bendición para todo el mundo. ¿Bien? Y que quieren verificar lo que se pasa cuando los judíos llegan a alguna tierra, pueden verificar lo que pasó con España y Portugal cuando los judíos vivían allá,
Es lo que pasó con España y Portugal cuando salieron de allá. ¿Ok? Y hoy en día ya piden, por favor, judíos vuelvan para España, por favor, vuelvan. Bien. Nos echaron a nosotros, ahora estamos bien acá en Israel. Gracias por el gracias por la invitación, pero estamos bien acá en Israel. Interesante que Israel hoy en día, Baruch Hashem, en temas económicos, está yendo muy bien. Más una vez, no porque tenemos cualidades especiales, porque Dios nos dio una bendición para ser luz del mundo. Y quien está junto con nosotros es bendecido también. Como vemos en la parasha, está escrito que Abraham estaba con Lot, salieron de Egipto con mucho dinero, ¿no? Está escrito, y también Lot, que estaba con Abraham, tenía mucho dinero. Dice Rashi, por el mérito que estaba con Abraham, también tenía mucho dinero. Entonces, ¿quién quiere resolver los problemas políticos de cualquier país? Que traigan judíos para allá. Pero ahora estamos bien en Israel, va a ser muy difícil sacarnos de acá. Pero así fue también. Estados Unidos también empezó a ser toda una potencia proporcionalmente a la cantidad de judíos que llegaron allá. Y Rusia también, muchos judíos también, potencia mundial también. Salen los judíos un poco menos. ¿No? ¿Es así? Así que los judíos, por definición, son una bendición para el mundo. Tanto física, pero con físico siempre hay un paralelo espiritual. Cuando vemos que hay una abundancia física, quiere decir que hay algo espiritual también dentro de eso. Quiere decir que los judíos cuando vienen para un país pueden traer una bendición espiritual también para el país. Una influencia de santificación para el país, de aproximación para Dios. Entonces, Dios como quien diciendo, si ustedes no pueden influenciar el mundo acá, junto al Bet HaMikdash, entonces, ok, hagan el trabajo particularmente en el mundo también. Salgan para el mundo y hagan el trabajo cada uno en donde puede hacerlo. Pero cuando el pueblo judío está con el Bet HaMikdash, se puede hacerlo centralizado. De acá sale la voz. Todo el mundo va a venir para acá en la fiesta de Sukkot para recibir la espiritualidad de Dios y no hay necesidad que los judíos salgan de Israel. Y fuera de eso también, más una vez, cuando se bajan para el exilio también, se despierta también una saudade, ¿cómo se dice? Una falta. Cualidades. Cuando se siente que te falta algo, ¿cómo se dice? Una sensación muy grande de volver a Dios. Y esta fuerza se levanta mucho más fuerte cuando estás en un exilio que cuando estás en Israel. Por eso mucha gente, por ejemplo, acá en Israel, si ve una persona que no es religiosa, sale para Brasil, ¿sabes? De repente lo ves llegando al Bet HaKnesset en los sábados, algo que no hacía acá en Israel, Bichlal, nada. Y cuando le pregunto, ¿por qué estás haciendo eso? No, porque acá tan lejos de Israel, me siento que es un punto que me conecta con el pueblo judío, y allá en Israel todos son judíos, me siento bien, todo con barba, todo rabino, todo tzadikim. Pero acá necesito sentirme un poco más conectado. Mucha gente es así. También yo conozco de cerca eso. Acá en Israel son todos tzadikim, entonces Dios tiene demasiados tzadikim acá, no necesitan de más uno. Fuera de Israel, la sensación, las tefilot para Jerusalén, la elevación de tefilot que Dios recibió durante todo el tiempo. Mira, ya está tarde, pero termino una historia solo para mostrar esta idea un poco más fuerte. ¿Okay? Una vez viajé para España con un señor que se llama Arav Shlomo Wachnon, que es un señor que tiene una yeshiva acá en Arnov, que siempre viaja mucho para países latinos para dar conferencias, charlas. Y una vez él me contó una historia interesante que su hermana se casó con alguien, me parece que era más o menos así, espero que me acuerdo bien esto, pero la idea es unas. Él se casó su hermana se casó con alguien que el papá pasó, 2 minutitos, que el papá estaba en el holocausto, pasó por el holocausto. Y se quedó muy lejos del judaísmo por eso. Se afastó mucho, se quedó muy, muy lejos. Y él estaba volviendo con ese hombre de la sinagoga, porque era una fiesta del casamiento y todo, estaba volviendo con el hombre. Y el hombre lo vio, jaredí, con barba, con cabello y todo. Y él dijo, ¿te puedo preguntar algo? Y dijo, sí. Y él lo dijo, ¿tienes una explicación para lo que me pasó conmigo en el holocausto? ¿Qué Dios hizo con nosotros? ¿Tienes algo para poder decir?
Dijo, mira, se pueden entrar. Y dije, hermano, te pregunto más algo también. Mira, conmigo había todos, había hermanos, parientes y todo, todos murieron. Y ellos eran muy tzadikim. Estudiaban Torah y todo, y a pesar de eso murieron allá. Yo era el más flaco de todos. Y a mí Dios me dejó en el mundo. ¿Cómo usted explica eso? Así. Y él dijo una frase, a mí me marcó, más una vez, no podemos saber los motivos de Dios. Pero él dijo, el facto es válido, es verdadero, me parece. Y él dijo así, mira, decime usted, Ken, si usted iba a llegar hasta las cámaras de gases que habían allá en Auschwitz, ¿bien? ¿Qué ibas a hacer? Y él dijo, yo iba a intentar salvarme, gritar, no sé, nada. Dijo, ¿y qué hicieron tu papá, tu hermano? ¿Qué hicieron allá? Dijo, gritaron Shema Israel. ¿Bien? Y dijeron, mira, el Shema Israel, lo que hizo el Shema Israel de tu papá cuando gritó Shema Israel en Auschwitz, usted no puede imaginar lo que hizo para la humanidad, para ahora y para el futuro también. Pero usted dijo que no va a gritar Shema Israel, entonces Dios dijo, tal vez no. Más una vez, no solo la idea de Dios, puede ser que hay otras razones. Y solo quería enfatizar que nosotros todavía no comprendemos que las tefilot de los kedoshim, de los santos, que en todos los exilios de Israel gritaron Shema Israel y hicieron tefilot tan fuertes para Dios, esas tefilot todavía no fueron, ¿cómo se dice? No fueron usadas todavía por Dios, que no se concretizaron todavía, están guardadas todavía por Dios, aguardando el momento cierto para explodir, para salir para el mundo. Y cuando eso se va a pasar, todos van a decir, mira, el Kriyat Shema valió la pena, porque lo que se va a pasar es algo que hoy no podemos comprender todavía. No voy a sacar el tiempo demasiado del rabino, ¿cómo se llama? El rabino Milstein, Ken. Entonces aprovechan él.